Buenas noches, mi nombre es Ana Laura Mendoza y curso el segundo año de profesorado de educación primaria en el Instituto Superior de Formación Docente Normal número 11. En esta ocasión presentaré la defensa de mi segundo parcial correspondiente al espacio curricular Lengua y Literatura y su enseñanza 1, a cargo de la profesora y licenciada en Letras por la UNAM, Juana Gómez. Para comenzar, propongo realizar un recorrido por los 4 ejes centrales que estructuran el campo del área de lengua: la oralidad, la lectura, la escritura y la literatura. De esta manera, para el eje de la oralidad, retomaré los aportes de Miretti y Jacobson, quienes explican el desarrollo del lenguaje oral, las funciones del lenguaje y el papel del docente en su enseñanza. En el eje de la lectura me apoyaré en las teorías de Marta Marín, Kenneth Goldman e Isabel Solé, que analizan la lectura como proceso de comprensión, construcción de sentido y estrategia cognitiva. En cuanto al eje de la escritura, desarrollaré las ideas de Marta Marín junto con el modelo cognitivo de Flower y Hayes, que conciben la escritura como proceso y no como producto. Finalmente, en el eje de la literatura, tomaré los enfoques de Vygotsky y Bettelheim, quienes destacan el valor formativo, simbólico y emocional de la experiencia literaria. Ahora bien, estos ejes no deben entenderse como compartimentos aislados, sino como prácticas del lenguaje interrelacionadas que se enriquecen y potencian mutuamente dentro del ámbito escolar. En efecto, hablar, leer, escribir y disfrutar de la literatura son acciones que construyen conocimiento, subjetividad y cultura. Por lo tanto, pensar en su enseñanza implica también reflexionar sobre el desarrollo integral del sujeto que aprende. A continuación, comenzaré por el eje de la oralidad, ya que constituye el punto de partida de toda la experiencia lingüística y comunicativa del niño. La oralidad, punto de partida del lenguaje y del pensamiento. Al ingresar al nivel inicial, el niño ya posee un lenguaje oral adquirido en su entorno familiar y social. Sin embargo, su repertorio lingüístico depende de diversos factores como los estímulos, la herencia y las condiciones culturales del medio en el que creció. Tal como plantea Miretti, este lenguaje es el resultado de una historia personal, afectiva y social que condiciona el modo en el que el niño se expresa y comprende el mundo. En este sentido, el desarrollo de la oralidad no se limita a hablar correctamente, sino que implica apropiarse del lenguaje como una herramienta para pensar, comunicar, imaginar y convivir. Por ende, la escuela cumple una función clave: democratizar las oportunidades lingüísticas, ofreciendo un espacio donde los niños puedan expresarse, ser escuchados y reconocidos como sujetos de palabra. Asimismo, durante la primera infancia, el lenguaje oral atraviesa 2 etapas fundamentales: una etapa egocéntrica, donde el niño habla para sí mismo o sin considerar al interlocutor, y una etapa socializada, donde comienza a dialogar, escuchar y responder en función del otro. Este pasaje, lejos de ser espontáneo, se construye en la interacción, en el juego, en la conversación
y en la mediación constante del adulto. Ahora bien, el juego como camino hacia la palabra. En relación con esto, Miretti subraya que el juego cumple un papel fundamental en el desarrollo de la oralidad. A través de él, el niño experimenta placer, creatividad y pone en funcionamiento el lenguaje de manera significativa. Jugar implica representar, negociar, nombrar, construir relatos y crear mundos imaginarios. Por consiguiente, cada juego verbal, desde los trabalenguas hasta las dramatizaciones, favorece la ampliación del vocabulario, el dominio de la sintaxis y el uso funcional del lenguaje en contextos comunicativos reales. De este modo, la oralidad debe ser enseñada y no simplemente utilizada en el aula. El docente entonces tiene la responsabilidad de crear situaciones que promuevan la palabra, como asambleas, debates, relatos, entrevistas, dramatizaciones o narraciones de experiencias. Estas prácticas permiten que el niño no solo hable, sino que aprenda a construir discursos coherentes, escuchar activamente y respetar la palabra del otro. Ahora las funciones del lenguaje y el rol docente. Por otra parte, y siguiendo a Jacobson, la oralidad en el nivel inicial se apoya en primer lugar en funciones expresivas y fáticas vinculadas al deseo de comunicar y mantener el contacto. Posteriormente aparecen funciones referenciales, poéticas y metalingüísticas que enriquecen el discurso infantil y lo acercan a la reflexión sobre el lenguaje mismo. Aquí el rol docente resulta determinante. Debe hablar con claridad, ofrecer modelos lingüísticos ricos, proponer consignas variadas y sobre todo evitar correcciones coercitivas que inhiban al niño. Su tarea consiste entonces en acompañar, mediar y ampliar el lenguaje de los alumnos, respetando sus tiempos y estilos personales. Seguimos con la oralidad en la escuela, un espacio de inclusión y construcción de identidad. En consecuencia, la oralidad debe entenderse también como una práctica social y cultural. No todos los niños llegan a la escuela con las mismas oportunidades lingüísticas. Por ello, la enseñanza debe partir de la realidad, los intereses y las experiencias de cada grupo. Enseñar oralidad no significa únicamente enseñar a hablar bien, sino garantizar el derecho a la palabra, a la expresión, a la escucha y al reconocimiento. Así, la lengua oral se convierte en el punto de encuentro entre el pensamiento, emoción, cultura y el lugar donde el niño se constituye como sujeto comunicativo y social. De este modo, el desarrollo de la oralidad prepara el camino para acceder al universo simbólico y estético de la lectura, la escritura y la literatura, ejes que abordaremos a continuación. Pero antes de pasar al siguiente eje, quiero compartir una estrategia que ayuda a trabajar la oralidad en el aula, porque es importante que los alumnos tengan espacios reales para hablar, escuchar y expresarse libremente. Bueno, la estrategia se llama entrevistamos a alguien especial. El propósito. La estrategia tiene como propósito promover la comunicación oral, la escucha activa y el uso del lenguaje en situaciones reales de intercambio mediante la preparación y realización de entrevistas. El desarrollo. En primer lugar, se propone realizar una entrevista colectiva o en grupos pequeños a una persona perteneciente a la comunidad educativa o local,
como por ejemplo la directora, el portero o un familiar o vecino, con un oficio interesante. A continuación, se elabora de manera conjunta una guía de preguntas adecuadas al entrevistado, abordando el uso de preguntas abiertas y cerradas y fomentando un tono respetuoso en el diálogo. Posteriormente, se ensaya la entrevista dentro del aula con el fin de practicar la presentación personal, la escucha atenta, la formulación de preguntas y la expresión clara de respuestas. Luego, se lleva a cabo la entrevista real, que puede registrarse en video o en audio para su posterior revisión. Más adelante, se realiza una instancia de reflexión en la que los participantes comentan lo aprendido, comparten fragmentos de la entrevista y expresan cómo se sintieron al comunicarse frente a otra persona. Finalmente, se elabora un mural o afiche informativo con los datos más relevantes obtenidos durante la experiencia, con el propósito de difundir los resultados dentro de la comunidad educativa. Ahora bien, en cuanto a la fundamentación de mi estrategia didáctica, la propuesta se sustenta en lo planteado por María Luisa Miretti, quien entiende la oralidad como una práctica social y cultural que permite a los niños comunicarse con diversos interlocutores y con distintos propósitos. La entrevista, en este sentido, favorece la expresión oral, planificada, la escucha atenta y el respeto por la palabra del otro. Además, promueve la confianza, la interacción y el desarrollo del lenguaje en contextos significativos, contribuyendo al fortalecimiento de las habilidades comunicativas. Transición hacia el eje de la lectura. Luego de comprender la importancia de la oralidad como base de todo aprendizaje lingüístico, pasamos ahora al segundo eje, la lectura. Leer no es un acto mecánico ni una habilidad que se adquiere una sola vez, sino un proceso permanente de comprensión, interpretación y diálogo con el texto. Ahora, lectura del reconocimiento de signos a la construcción de sentidos. Durante mucho tiempo, en la escuela, se creyó que leer consistía en sonorizar signos o recorrer con la vista lo escrito. Sin embargo, esta visión reduccionista dejaba fuera lo más importante, el sentido. Como explica Marta Marín, la lectura no se limita a responder qué dice el texto, sino a preguntarse qué significa, qué quiere decir y qué se puede interpretar a partir de él. En la actualidad entendemos que leer es un acto comunicativo e interpretativo donde el lector, el texto y el contexto entran en interacción. Cada lector aporta sus conocimientos, experiencias y expectativas, lo cual determina su interpretación. Por eso, no hay una única lectura posible, sino múltiples diálogos entre texto y el lector. Ahora, el lector como sujeto activo. Desde el modelo de Kenneth Goldman, retomado por Marín, la lectura se concibe como una transacción socio-psicolingüística, una interacción constante entre el lector, el texto y los saberes previos. El lector, lejos de ser un receptor pasivo, construye sentido, formula hipótesis, infiere información y verifica sus interpretaciones a medida que avanza. En consecuencia, la comprensión no es un punto de llegada, sino un proceso en constante revisión. Ahora bien, estrategias cognitivas de lectura. Autores como Goldman e Isabel Soler destacan que los buenos lectores aplican estrategias cognitivas y metacognitivas tales como
predicción para anticipar el contenido, inferencia para deducir lo implícito, verificación y corrección para ajustar la comprensión. Por lo tanto, enseñar lectura implica enseñar a pensar mientras se lee, a formular preguntas, a reflexionar y a construir significado. Pasamos al papel del docente lector. En este marco, el docente cumple un rol esencial. Debe enseñar a leer con propósito, explicitar las intenciones de lectura y guiar la interpretación, leer en voz alta, compartir lecturas y comentar junto a los alumnos sus estrategias que modelan el pensamiento lector y promueven el disfrute. En suma, la lectura es un proceso activo, social y reflexivo que forma lectores autónomos, críticos y sensibles. Y precisamente esta práctica se enlaza directamente con el eje la escritura. Pero antes de continuar, me gustaría compartir una estrategia que ayuda a trabajar la lectura de manera significativa en el aula. A través de ella, los alumnos pueden disfrutar de leer, comprender los textos y conversar sobre lo que interpretan. Eje de lectura, la actividad se llama lectura compartida y diálogo con el texto. El propósito. La actividad tiene como propósito desarrollar la comprensión lectora y fomentar el gusto por la lectura a través de la interacción con textos literarios significativos. El desarrollo. En primer lugar, se selecciona un cuento breve o una fábula adecuada al grupo, como por ejemplo El león y el ratón. A continuación, se realiza la lectura en voz alta, mientras los niños escuchan atentamente y observan las ilustraciones que acompañan el texto. Durante la lectura se realizan pausas para formular preguntas de anticipación, inferencia y reflexión, tales como ¿qué creen que pasará? ¿Por qué el personaje actúa así? ¿O qué habrías hecho vos? Estas intervenciones favorecen la comprensión y la participación activa de los lectores. Una vez finalizada la lectura, los estudiantes comentan el texto, expresan sus emociones, opiniones y reconstruyen la historia con sus propias palabras, fortaleciendo así su interpretación personal y colectiva. Finalmente, se propone una actividad artística o de dramatización relacionada con el texto leído que permita ampliar la experiencia literaria y vincularla con otras formas de expresión. Ahora bien, mi fundamentación se sustenta según lo planteado por Marta Marín e Isabel Solé. La lectura es un proceso de construcción de sentido que se produce en la interacción entre el texto, el lector y el contexto. En este marco, la lectura compartida favorece el aprendizaje de estrategias cognitivas como anticipar, inferir y verificar al mismo tiempo que promueve una actitud reflexiva, crítica y placentera hacia los textos literarios. Escritura. De la composición escolar al proceso cognitivo y comunicativo. Históricamente, la escritura fue entendida como un producto, una tarea mecánica corregida con tinta roja, sin enseñanza de los procesos. No obstante, gracias a los aportes de Marta Marín, Flower y Hayes, hoy la concebimos como un acto comunicativo, cognitivo y creativo. Escribir entonces no es copiar, sino construir pensamiento, organizar ideas y comunicar con sentido a un destinatario real. El modelo cognitivo de Flower y Hayes. Estos autores demostraron que escribir no es lineal, sino recursivo. El escritor planifica, redacta y revisa de forma simultánea. Así, el proceso de escritura involucra planificación, definir propósito, destinatario y organización. Traducción o redacción, transformar ideas en lenguaje. Revisión, releer, evaluar, modificar y reescribir. De este modo, la escritura deja de ser un producto terminado
y se convierte en proceso reflexivo de pensamiento. Implicancias pedagógicas. Concebir la escritura como proceso transforma la enseñanza. Ya no se trata de corregir un texto final, sino de acompañar cada etapa, ofrecer consignas significativas, guiar la planificación y valorar la revisión. Además, cuando el alumno escribe con un destinatario real, sus compañeros, el mural, una dramatización, su escritura cobra sentido y compromiso. Por consiguiente, la escritura se vuelve una práctica social y cognitiva que forma pensadores críticos y creativos. Ahora bien, todo esto tiene sentido cuando logramos llevarlo al aula. Por eso, a continuación, presento una propuesta sencilla que ayuda a que los chicos escriban, se expresen y aprendan a revisar lo que producen. La actividad se titula Mi cuento en 3 pasos. El propósito. La actividad tiene como propósito fomentar la escritura como un proceso creativo y reflexivo, promoviendo la planificación, la redacción y la revisión de textos narrativos. El desarrollo. En primer lugar, se presenta la consigna de escritura. Inventá un cuento que comience con una tarde inesperada. Esta propuesta busca despertar la imaginación y motivar la producción textual. A continuación, se realiza una lluvia de ideas colectivas en la que se comparten posibles personajes, escenarios y conflictos. Este momento permite ampliar el repertorio de ideas y facilitar la planificación del relato. Luego, cada estudiante organiza su texto mediante un esquema gráfico que contemple las 3 partes fundamentales del cuento: inicio, nudo y desenlace. Este recurso ayuda a estructurar la narración y a mantener la coherencia del relato. Posteriormente, se redacta la primera versión del cuento de manera individual o en parejas, dando lugar a la expresión personal y al trabajo colaborativo. En una instancia siguiente se lleva a cabo una lectura entre pares durante la cual los compañeros intercambian sugerencias para mejorar los textos atendiendo a aspectos como la ortografía, la coherencia y la riqueza del vocabulario. Finalmente se elabora la versión revisada y se compilan los cuentos producidos en un mural o en un libro del aula, con el fin de socializar las producciones y valorar el proceso de escritura. La fundamentación. De acuerdo con el modelo cognitivo de Flower y Hayes, retomado por Marta Marín, el acto de escribir implica un proceso recursivo que integra la planificación, la redacción y la revisión. En este sentido, el taller de escritura permite que los estudiantes experimenten la escritura como un proceso, desarrollen autonomía y reconozcan el valor comunicativo y expresivo de sus propias producciones. Literatura. El lenguaje como experiencia estética y formativa. Finalmente, llegamos al cuarto eje, la literatura, donde el lenguaje se transforma en arte, emoción e imaginación. En el ámbito escolar, enseñar literatura significa formar lectores que disfruten y comprendan más que repetir datos o autores. El docente, en este sentido, actúa como mediador, guiando el encuentro entre alumno y el texto. Literatura como experiencia formativa y emocional. Como señalan Vygotsky y Bettelheim, la literatura tiene un valor formativo y emocional profundo. Ayuda a los niños a comprender el mundo, a procesar emociones y a desarrollar empatía. Además, cada género literario, narrativo, lírico, dramático o épico, ofrece una manera distinta de explorar la realidad y de ampliar la imaginación. Por lo tanto, trabajar con literatura desde edades tempranas permite desarrollar la sensibilidad, el pensamiento crítico y la creatividad. La mediación docente en la lectura literaria. El docente es quien abre las puertas del universo literario, seleccionando obras significativas y promoviendo espacios de lectura compartida.
El aula se convierte así en una comunidad lectora donde se interpreta, reescribe, dramatiza y disfruta. De esta manera, la literatura integra los otros tres ejes: oralidad, lectura y escritura, cerrando el círculo formativo del lenguaje. Para seguir con esta idea, quiero compartir una estrategia que permite trabajar la literatura en el aula de forma creativa y significativa. A través de esta propuesta, los alumnos pueden acercarse a los textos literarios disfrutando, interpretando y creando. Para el eje de literatura, la actividad se llama Dramatizamos un cuento. El propósito. La actividad tiene como propósito favorecer la comprensión profunda de textos literarios y el desarrollo de la comprensión oral, corporal y creativa a través de la dramatización. El desarrollo. En primer lugar, se selecciona un cuento breve o una fábula conocida por el grupo, como por ejemplo Los tres cerditos. Esta elección busca garantizar la comprensión y el interés de los participantes. A continuación, se realiza una lectura compartida del texto orientada a la comprensión del argumento, la identificación de los personajes y el análisis de los valores que transmite la historia. Luego se organiza al grupo en pequeños equipos y cada uno selecciona una escena o un personaje para representar teatralmente, favoreciendo la participación activa y el trabajo cooperativo. Posteriormente, los integrantes del grupo adaptan el texto al formato dramático, transforman la narración en diálogo, incorporan frases nuevas y añaden gestos o movimientos que expresan emociones y matices del relato. Más adelante se ensaya colectivamente la dramatización, poniendo en práctica la coordinación grupal, la expresión corporal y la memoria verbal para luego presentarla frente a los compañeros o ante otro grupo del ciclo. Finalmente, se realiza una reflexión grupal acerca de la experiencia en la que los niños comparten qué sintieron al representar, qué aprendieron del cuento y qué mensaje transmite la historia. La fundamentación de la estrategia. En este marco y de acuerdo con lo planteado por Lev Vygotsky, el juego dramático y la representación simbólica permiten que los niños interioricen el lenguaje y los significados culturales mediante la acción y la interacción. Asimismo, Bettelheim sostiene que los relatos literarios posibilitan elaborar emociones y conflictos internos de manera simbólica. Por lo tanto, la dramatización de cuentos constituye una estrategia integradora que combina literatura, oralidad y expresión corporal, promoviendo la comprensión lectora, la empatía y la creatividad. Ahora vamos al cierre integrador. En síntesis, los cuatro ejes oralidad, lectura, escritura y literatura conforman un entramado que sostiene y da forma al aprendizaje del lenguaje. Cada uno aporta una mirada particular, pero juntos construyen un mismo propósito: formar sujetos capaces de comunicarse, comprender, pensar y crear. Desde las primeras palabras dichas en la infancia hasta la lectura compartida de un poema, la lengua nos constituye como seres sociales, reflexivos y sensibles. A través del lenguaje no solo expresamos ideas, sino que también construimos vínculos, compartimos emociones y participamos activamente en la vida cultural y comunitaria. Enseñar lengua implica entonces enseñar a vivir en la palabra, a usarla con sentido, a escucharla del otro y a reconocer su valor como herramienta de pensamiento, de diálogo y de transformación social. Por su parte, enseñar literatura es abrir la puerta a la imaginación, permitir que los estudiantes descubran
descubran el poder estético y simbólico del lenguaje y que comprendan que cada historia, cada verso o cada personaje es una oportunidad para mirar el mundo desde otra perspectiva. Como futuros docentes asumimos el compromiso y la maravillosa tarea de acompañar a nuestros estudiantes en este recorrido por el lenguaje que no solo conduce al conocimiento, sino también a la sensibilidad, la creatividad y la libertad interior. Porque enseñar lengua y literatura es, en definitiva, enseñar a habitar el mundo con palabras, a pensarlo, a sentirlo y a transformarlo. En última instancia, el lenguaje es el puente que une nuestras experiencias con el pensamiento y con los demás. Por eso, nuestra tarea como educadores trasciende la enseñanza de contenidos. Implica sembrar la curiosidad, despertar el gusto por la palabra y fomentar la confianza en la propia voz. Si logramos que nuestros alumnos descubran el poder de decir, de leer y de escribir, estaremos contribuyendo a formar no solo buenos estudiantes, sino también personas críticas, empáticas y libres, capaces de construir su propio destino a través del lenguaje. Muchas gracias.